Respuesta al doctor Yeuris Ferreira. Sección 4. ¿Pecado no es solo transgresión de la ley? Hasta aquí, en las 3 primeras secciones de esta serie, hemos visto que, número 1, según el doctor Ferreira, enseñar que la única definición de pecado es transgresión de la ley, basándose en 1 de Juan 3:4, es un error. Y esto porque la Biblia da otras definiciones de pecado aparte o además de lo que se encuentra en 1 de Juan 3:4. Y que esas otras definiciones de pecado que no tienen que ver con infracción de la ley son: 1, toda injusticia, según 1 de Juan 5:17. 2, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, según Santiago 4:17. Y 3, todo lo que no proviene de fe, según Romanos 14:23. También miramos que el término injusticia, adiquía, empleado en 1 de Juan 5:17, se emplea igualmente en otros textos del Nuevo Testamento, y a manera de ejemplo, indagamos un poco sobre su empleo en Lucas 13:27. Y vimos también que mientras en Lucas 13:27 se emplea adiquía, injusticia, el mismo término de 1 de Juan 5:17, para hacer referencia a los que serán condenados por Cristo en ocasión de su segunda venida, en Mateo 7:23, para referirse a los mismos individuos, en vez de adiquía, se emplea el término anomían, que es transgresión de la ley. Según los léxicos y los conocedores de la lengua griega del Nuevo Testamento, de modo que adiquía, injusticia, y anomían, iniquidad, son sinónimos. Son 2 formas de decir lo mismo: transgresión de la ley. Razón por la cual decir que injusticia no es equivalente a transgresión de la ley no es algo que pueda sostenerse en el texto bíblico. En la segunda sección vimos que otro de los textos que también emplean el término injusticia, de 1 de Juan 5:17, es Hechos 1:18, refiriéndose a la traición de Judas, donde el término adiquía, injusticia, se traduce mayormente como iniquidad, y que Hechos 1:25 se refiere a ese mismo acto de Judas como transgresión, empleando el término griego parebe, que en sus equivalentes hebreos lo que significa es precisamente transgresión o infracción de la ley. Lo que indica, una vez más, que la idea transmitida por el doctor Ferreira de que injusticia, adiquía, en 1 de Juan 5:17, no implica transgresión de la ley, carece de fundamento en las Escrituras. En la tercera sección tomamos algo de tiempo para observar que otro texto donde también se emplea el término adiquía, injusticia, de 1 de Juan 5:17, es Romanos 1:28. Y en ese caso nos limitamos a compartir lo que varios eruditos en el Nuevo Testamento nos dan como significado del término injusticia en Romanos 1:28, concluyendo que unánimemente autores de diferentes credos indican que injusticia en Romanos 1:28 también implica obligatoriamente el sentido de transgresión de la ley. Y concluimos esa sección con la pregunta: ¿cuál es la enseñanza de Elena G. de White sobre este asunto? ¿Enseñó ella que el término injusticia es algo distinto o aparte de transgresión de la ley? ¿O por lo contrario, sus escritos indican que toda injusticia es transgresión de la ley? A contestar esa pregunta es a lo que nos dedicaremos en esta sección. Lo haremos en una forma muy sencilla. Elena G. de White empleó el término injusticia en muchas ocasiones.
Cualquiera con el programa a su disposición puede revisar todas esas veces. De paso, hay grandes lecciones a aprender al revisar esa lista para la vida práctica como cristianos. En nuestro caso, solo miraremos algunas de sus declaraciones donde, en la forma más clara, ella relaciona injusticia con transgresión de la ley. Algunas de esas declaraciones en esa dirección. Señales de los tiempos, 28 de junio de 1905, dice: la característica más llamativa del pacto que el Señor ha hecho con los seres humanos es la extrema riqueza de la misericordia perdonadora ofrecida al pecador si se arrepiente y se aparta del pecado. Tendré misericordia de sus injusticias, declara el Señor, de los que se arrepienten, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Se aparta Dios de la injusticia al mostrar misericordia al pecador? No, Dios nunca puede deshonrar su ley permitiendo que sea transgredida impunemente. Bajo el nuevo pacto, la obediencia perfecta es la condición de la vida. Si el pecador se arrepiente y confiesa su pecado, encontrará perdón. El sacrificio de Cristo en su favor le asegura el perdón. Cristo ha pagado las demandas de la ley por cada pecador arrepentido y creyente. ¿Qué tenemos aquí en esta declaración? Dos cosas. Uno, injusticia es sinónimo de pecado e iniquidad. Dos, cometen injusticia los que transgreden la ley de Dios. Refiriéndose a las palabras de David en el Salmo 119, 44 al 48, que concluye diciendo en el verso 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Elena de White dice en Señales de los Tiempos, 9 de enero de 1896, lo siguiente: el lenguaje de David será el lenguaje de todo corazón verdaderamente obediente y santificado. Pero los que continuamente derraman amargura contra la ley de Jehová tienen otro espíritu. Están siguiendo el liderazgo de aquel que primero trajo el pecado al mundo y que ha obrado y sigue obrando con todo engaño de injusticia. Por medio de sus tergiversaciones de la ley de Dios, Satanás indujo a muchos de los ángeles del cielo a ponerse de su parte en la apostasía y la rebelión. Y por este mismo método ha logrado que el mundo y aún la mayor parte de la iglesia profesamente cristiana estén enemistados con la ley de Jehová. En este caso, ella, además de presentar la apostasía y la rebelión originadas en Satanás como sinónimos de su injusticia, todo engaño de injusticia, indica claramente que las injusticias de Satanás son transgresión de la ley de Dios. En la Review and Herald del 21 de julio de 1891, el párrafo 14, dice: la ley no permite la injusticia ni la falta de reverencia a Dios. Aquí la injusticia es lo contrario a la ley de Dios. Es lo que la ley de Dios no permite, o lo que es lo mismo, desaprueba o condena. En Señales de los Tiempos del 6 de enero de 1890, dice: que no se cometa ninguna injusticia con el prójimo, sino que en la medida de lo posible todo se arregle entre tú y tus semejantes. Esto es cumplir los 6 últimos mandamientos. Aquí tenemos que justicia es cumplir los 6 últimos mandamientos e injusticia es el transgredirlos.
En la Review and Herald del 27 de marzo de 1888, en el párrafo 14, dice así: la Biblia presenta la ley de Dios como una norma perfecta para modelar la vida y el carácter. El único ejemplo perfecto de obediencia a sus preceptos se encuentra en el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad perdida. No hay mancha de injusticia en él, y se nos pide que sigamos sus pasos. Tenemos las instrucciones y amonestaciones, las invitaciones y las promesas de la palabra de Dios, y pondremos en peligro nuestras almas apartándonos una jota o tilde de la ley divina. Notemos aquí cómo lo que hizo de nuestro Señor el modelo perfecto de obediencia a la ley de Dios es precisamente que no tuvo o no hubo en él mancha de injusticia, o lo que es lo mismo, una sola transgresión de la ley. En estos últimos días, dice la Review and Herald del 8 de mayo de 1888, el párrafo 7, en estos últimos días, cuando abunde la iniquidad y se enfríe el amor de muchos, Dios tendrá un pueblo que glorifique su nombre y se erija en reprensor de la injusticia. Ha de ser un pueblo peculiar que será fiel a la ley de Dios cuando el mundo trate de anular sus preceptos. En este caso, Elena G. de White, igual que los escritores bíblicos, entiende injusticia como iniquidad y presenta al pueblo de Dios como reprensor de la injusticia por su fidelidad a la ley de Dios. En la Review and Herald del 24 de julio de 1888, el párrafo 12 dice: el Redentor del mundo declara: he guardado los mandamientos de mi Padre. Te aconsejo, dice el testigo verdadero, que compre de mí oro afinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que estés vestido y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. La justicia de Cristo no cubrirá la injusticia de nadie. Toda injusticia es pecado y el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, los que están quebrantando la ley de Dios y enseñando a otros a quebrantarla, no serán cubiertos con la vestidura de la justicia de Cristo. Él no vino a salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. Nótese aquí cómo la injusticia, que no es otra cosa que la transgresión de la ley, no será cubierta por la justicia de Cristo mientras no haya arrepentimiento. En los Hechos de los Apóstoles, página 452, el párrafo 2, dice: porque la voluntad de Dios acerca de vosotros es vuestra santificación. Primera a los Tesalonicenses 4:3. ¿Es la vuestra también? Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros como montañas, pero si humilláis vuestro corazón y los confesáis, creyendo en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os perdonará y limpiará de toda injusticia. Dios demanda de vosotros una completa conformidad con su ley. Aquí, ser limpiado de toda injusticia es el equivalente a la completa conformidad con la ley de Dios. ¿Por qué sería esto así si la injusticia no tiene que ver con transgresión de la ley? En el Ministerio de Curación, página 357, párrafo 3, 451, párrafo 3 en inglés, dice: así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, también debe ser completa nuestra restauración de la corrupción del pecado. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad,
ninguna injusticia escapará de su condenación. En este caso, toda injusticia es presentada como perversidad y como condenada por la ley de Dios. En el Ministerio Médico, página 158, párrafo 1, 121, párrafo 3, en inglés, dicen: el Señor tiene su vista colocada sobre todo ser humano y tiene sus planes con relación a cada uno. Desea que sus hijos, obedientes a sus mandamientos, sean un pueblo distinguido, que practique los santos preceptos especificados en su palabra. Desea que los miembros de la profesión médica excluyan de su práctica todo lo que se ha introducido en ella por causa del egoísmo, la avaricia y la injusticia. Él ha otorgado sabiduría y destreza a los médicos y requiere que nada con sabor a robo y a injusticia sea practicado por aquellos que hacen de la ley de Jehová la regla de su vida. Aquí, ¿qué se ve? 1. Que injusticia va en el paquete de egoísmo, avaricia y robo. 2. Que injusticia es algo no practicado en la vida de quienes tienen la ley de Jehová como su norma. ¿Por qué? Sencillamente porque practicar injusticia es transgredir la ley. En Mensajes Selectos, tomo 1, 371, la página, párrafo 1, 316, párrafo 2 en inglés, dice así: la ley de Dios ha sido dada para regular nuestra conducta y es muy abarcante en sus principios. No hay ningún pecado, ninguna obra de injusticia que escape a la condenación de la ley. ¿Cómo es que ninguna injusticia escapa a la condenación de la ley si justicia no es conformidad con la ley de Dios o injusticia no es transgresión de la ley? ¿Y por qué condena la ley algo que no es transgresión? Como puede notarse, hay varias preguntas que han ido quedando en el transcurso de nuestra serie que el doctor Ferreira haría muy bien en contestar a fin de clarificar el concepto presentado en su exposición. Eso, si él así lo tiene a bien, por supuesto, nadie puede obligarle a hacerlo. En Hijos e Hijas de Dios, 196, la página, párrafo 4, 194, párrafo 4 en inglés, dice: nuestra felicidad y nuestra salvación dependen de que comamos el pan de vida, es decir, de obedecer las palabras de Cristo y hacer sus obras, promoviendo la justicia y oponiéndonos a la injusticia. Nada puede darnos más confianza propia, más valor, ni aumentar más nuestros talentos y habilidades como una evaluación correcta de los requerimientos de la ley de Dios. Aquí, la forma de evitar cometer injusticia y de oponernos a ella es evaluando correctamente los requisitos de la ley de Dios. Pregunta: ¿para qué necesitaríamos conocer la ley de Dios para no cometer injusticia y para oponernos a ella, a la injusticia, si no hay relación entre ambas, entre injusticia y transgresión de la ley, o entre justicia y obediencia a la ley? En El Camino a Cristo, página 61, párrafo 1, igual en inglés, dice: la justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Qué interesante lo que tenemos en esta declaración. Si la justicia se define por la ley de Dios, ¿cómo se define entonces la injusticia? En A fin de conocerle, 108 la página, párrafo 4, y 109 la página, párrafo 1,
en inglés, dice: pobres, arrepentidos mortales, oíd las palabras de Jesús. Borraré tus transgresiones, cubriré tus pecados. Las vestimentas viles son quitadas, pues Cristo dice: he quitado de ti tu pecado. Verso 4 de Zacarías 3. La iniquidad es transferida al inocente, al puro, al santo Hijo de Dios, y el hombre inmerecedor está delante del Señor, limpio de toda injusticia y vestido con la justicia imputada de Cristo. Oh, qué cambio de vestimenta es ese. De nuevo, aquí injusticia es sinónimo de iniquidad y es transgresión. En El deseado de todas las gentes, 276 la página, párrafo 3, 310 párrafo 2 en inglés, dice: Jesús consideró los mandamientos por separado y explicó la profundidad y anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Declaró que por el mal pensamiento o la mirada concupiscente se quebranta la ley de Dios. El que toma parte en la menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. Esta declaración no necesita ningún comentario. Concluimos esta sección con la última declaración, que tampoco requiere comentario alguno. Evento de los últimos días, página 140, párrafo 1, 164, párrafo 1 en inglés. Refiriéndose a la visión de Jesús a Juan de su persona, estando en Patmos, según Apocalipsis 1, dice: Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores, el mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. Bien, hasta aquí llegamos con las declaraciones de Elena G. de White. La respuesta a la pregunta si en los escritos de Elena G. de White injusticia es o no transgresión de la ley de Dios, la dejamos con ustedes. El doctor Ferreira, además de usar en su exposición 1 de Juan 5:17 para argumentar que pecado no es solo la transgresión de la ley, sino también otras cosas, entre ellas la injusticia, también da como parte de su argumento otro texto, que en su manera de ver también demuestra que no solo la transgresión de la ley es pecado. Y ese texto es Santiago 4:17, porque allí dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El doctor Ferreira dice: entonces, ahí está. Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Así que no solo la transgresión de la ley es pecado, sino también el saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué decir a ese argumento? Bueno, que nos quedan varias secciones más por delante a fin de abordar Santiago 4:17 en una forma parecida a como nos hemos acercado a 1 de Juan 5:17. Por ahora, bendiciones del Señor para todos y hasta la próxima.